convertido en uno de los galanes más cotizados de Hollywood, protagonista de clásicos del cine y series que marcarían la historia de la televisión, se vería ahogado en la fama después de que varias tragedias eclipsaran su vida privada, arrastrándolo a la bebida y a un estado depresivo que puso su vida en peligro. Pero increíblemente, tras superar todo esto, sería una agresiva enfermedad la que cambiaría con su vida rápidamente. Y es que tras superar bullying, maltrato familiar a manos de su madre, tragedias, depresión y accidentes que amenazaron su vida, aunque el alcohol sería un refugio durante años, logró reponerse para salvar su matrimonio y continuar con su exitosa carrera. Sin embargo, todos sus planes se detendrían abruptamente cuando en enero de 2008, tras celebrar las festividades, comenzó a experimentar fuertes dolencias estomacales y anomalías en sus desechos fisiológicos, algo que si bien lo atribuyó a los excesos de cocaína y champán, pues fue cuando bebió esta última que sintió un ardor inexplicable. La realidad es que esta fue la primera señal de que algo andaba muy mal en su organismo. Ni él ni nadie se imaginaría que desde entonces su físico comenzaría a decaer drásticamente. Pues poco más de un año después, tras verse obligado a abandonar los sets de grabación y con un cuerpo casi esquelético, sin cabello y totalmente débil, el aclamado Patrick Swayze, quien luchó durante meses por recuperarse y siempre se negó a abandonar las esperanzas, se vería consumido por completo, hasta el punto de solo poder susurrarle a su esposa un último «te amo» como despedida definitiva. Esta fue Lisa Niemi, su gran amor, con quien llegó a cumplir hasta 34 años de casado desde 1975, cuando se unieron en matrimonio. Nunca más se separarían y junto a ella, así como superaría sus propias tragedias familiares, tristemente también sufrirían juntos el no haber podido concebir, pues aunque lo intentaron, nunca pudieron tener hijos y tras una pérdida, la pareja pasaría por un largo periodo de recuperación. Aún así se mantuvieron y Lisa se convertiría también en la encargada de rescatar al actor de su alcoholismo, pues su apoyo significó un salvavidas aquel 2006 en el que Patrick cumplió con su primer mes de sobriedad y retomaría como un nuevo hombre su carrera, aunque para entonces ya había pasado sus mejores años, por lo que los proyectos eran escasos. Es por esto que en el 2007, cuando le fue ofrecido el papel de un excéntrico agente encubierto del FBI para una nueva serie de la cadena A&E, titulada La Bestia, el actor no dudaría en aceptarlo, dando todo de sí mismo para volver a posicionarse entre la lista de actores solicitados. No obstante, sus planes comenzarían a tambalearse, cuando a tan solo semanas de iniciar el rodaje el actor empezó a padecer de indigestiones y a sufrir una rápida pérdida de peso que ni siquiera él mismo notó. Sería su esposa y sus compañeros de trabajo quienes se alarmarían cuando éste comenzó a verse envejecido y su ropa le quedaba holgada. Si bien ante la preocupación, Patrick pautó hacerse unos exámenes médicos, primero quiso celebrar junto a su esposa Navidad y fin de año, por lo que no fue hasta después de las fiestas que su condición empeoraría. En una ocasión, el actor incluso llegó a caer de su cama, en su intento por pararse cuando tuvo un grave cuadro de debilidad, que sumado al resto de sus síntomas lo obligarían a ir a urgencias al hospital más cercano. Para cuando llegó estaba con la piel y los ojos amarillentos. Estaba sufriendo una ictericia y tras una serie de exámenes descubrirían lo que se convirtió en su condena. El actor padecía de un cáncer de páncreas en fase avanzada, el que se convertiría en el más grande obstáculo de su vida. Presuntamente este vendría desarrollándose por su adicción al cigarro, debido a que fumaba hasta 3 cajas diarias, un mal hábito que se reforzaría una vez abandonó la bebida, por lo que pasó desapercibido sin imaginar que esto sería lo que le causaría un daño irreversible. Pero negado a que esto fuese así, aunque se retiró unas semanas a un rancho que tenía en las montañas de San Gabriel en California, para someterse a un tratamiento que él mismo describió como un infierno. Una vez recobró un poco sus fuerzas, decidió seguir trabajando y volvió a Chicago para seguir con el rodaje de la serie a falta de 13 episodios para culminar la primera temporada. Para entonces ya se había hecho pública su enfermedad, y aunque su deterioro físico era notorio, el actor no solo trabajó hasta 12 horas al día, sino que además se negó a tomar medicamentos, porque sentía que estos interferían con su actuación, una decisión que le valió el tener que visitar urgencias después de sufrir de un caso extremo de fatiga. A esas alturas, ya habían pasado algunos meses desde que fue visto públicamente, y en noviembre de 2008 no solo se daría a conocer la gravedad de su enfermedad, sino que incluso se corrió el rumor de que el actor se había despedido de sus seres queridos debido a que le quedaban solo 5 semanas de vida. Una noticia que primero desmintió su esposa, aprovechando además la ocasión para dar esperanza a sus admiradores, asegurando que se trataba de una pequeña cantidad de cáncer.
y que más tarde también desmentiría él mismo y su representante, señalando que su estado no era tan crítico. Siempre se mostró optimista, pues además afirmaba: ¿cómo consigues mantener una buena actitud cuando todas las estadísticas te dan por muerto? Vas a trabajar. Así que una vez culminadas las grabaciones en enero de 2009, a un año de su diagnóstico, tenía planeado asistir a Los Ángeles para el estreno de la serie e iniciar una pequeña gira promocional, para más tarde dar inicio al rodaje de la segunda temporada. Pero nada de esto fue posible. En el camino a su primer evento comenzó a sufrir un severo ataque de tos por el que tuvo que ser ingresado a un hospital. Se trataba de un cuadro de neumonía que lo obligó a permanecer hospitalizado más de 4 meses, pues este síntoma solo fue el indicador de que el cáncer había avanzado. Este se había extendido hacia su hígado, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencias para extirpar parte de su estómago, seguido de unas exhaustivas sesiones de quimioterapia, pero su organismo seguía sin responder favorablemente. La terrible realidad es que el avance del cáncer indicaba que solo contaba con un 5% de posibilidades de sobrevivir, y aunque muchos de los médicos que lo trataron lo dieron como un caso perdido, Patrick no se rendía, y él mismo tomó la decisión de intentar con tratamientos experimentales. Por desgracia, todo esto hizo que el proyecto de la segunda temporada de La Bestia fuese cancelado. Estoy pasando por un infierno. Estoy asustado, enfadado y me pregunto, ¿por qué a mí?, dijo en aquel momento, antes de comenzar a intensas sesiones de quimioterapia en un prestigioso centro médico de la Universidad de Stanford. Pero por si todo esto no fuese poco, en mayo de 2009, el Internet estallaría con los rumores de que el actor ya había perdido la batalla. Una noticia falsa a la que Patrick hizo frente dando una nueva entrevista en la que no solo expresaba su descontento por lo que consideraba era un robo que le estaban haciendo a sus seres queridos, quitándole la esperanza, pues en sus propias palabras, él quería durar hasta que descubra una cura. Lamentablemente, con el avance del cáncer llegaría una infección que pese a los tratamientos persistía y comenzaba a causar complicaciones en todos sus órganos, motivo por el que los médicos permitieron que su esposa lo llevara a casa, pues esperaban que el cambio de ambiente lo animara de alguna forma. El final estaba cerca, pero ante la incertidumbre, ella no se alejaba de su lado. Juntos escuchaban música y entre susurros se expresaban su amor e increíblemente seguían sin perder la esperanza. Por lo que una noche en la que el actor experimentó una fiebre de más de 40 grados, ella no dudó en llevarlo a emergencias para que lo ayudaran. Inevitablemente, a la mañana siguiente, el lunes 14 de septiembre de 2009, mientras Lisa se negaba a salir de la habitación y se encargaba ella misma a tomarle el pulso, se acostó a su lado como si supiera lo que estaba por ocurrir y escuchó los últimos pequeños sorbos de aire que éste tomó, hasta que no hubo rastros de sus signos vitales. Tras una lucha de 20 meses, Patrick Swayze fallecería en un hospital de Los Ángeles a sus 57 años, víctima del cáncer de páncreas y sus complicaciones. Una noticia que, si bien no sorprendería, mucho menos después de los rumores que ya habían anunciado su partida, igualmente dejaría a sus admiradores y a la comunidad artística totalmente desconsolada. Pues más allá de sus adicciones, Patrick nunca perdió la fe de regresar a los sets de grabación, donde sin duda dejaría un vacío enorme. Su simpatía, su talento actoral y como bailarín, su profesionalismo y dedicación, eran características que tanto directores como productores y actores extrañarían. Por lo que no fue de sorprender que a su funeral, celebrado en los estudios de Sony, en Culver City, California, asistieran figuras como su compañera de reparto en la película Ghost, Whoopi Goldberg, y bailarines profesionales que honraron al actor con una actuación. Una de las sorpresas durante la ceremonia sería la presencia de un caballo blanco, que no identificarían hasta minutos después cuando sus familiares aseguraron que se trataba del fiel compañero de Patrick, quien lo había acompañado a cabalgatas durante muchos años. Ese que, según algunos testigos, había ingresado al lugar acompañado de un hombre joven que causó conmoción en la familia Swayze durante un par de minutos, pero de quien la mayoría de los presentes tampoco sabría nada al respecto. Pues aunque este hombre se habría retirado después de bajar del caballo cerca de Lisa, ella misma se mostraría sorprendida ante la presencia de este caballero, que según varias personas hasta guardaba cierto parecido con el actor. Ahora, aunque la ceremonia culminó con total tranquilidad, y posteriormente el cuerpo fue incinerado, para que sus cenizas fueran esparcidas por su esposa en un rancho en Nuevo México. Mientras algunos dieron por finalizada su historia, más allá del legado artístico y de lucha que dejaría, realmente su historia de vida continuaría dando de qué hablar hasta años más tarde.
Si bien no fue hasta el 2019 que se estrenaría su documental biográfico, I Am Patrick Swayze, en el que familiares, amigos y profesionales con los que compartió su vida, hablando su trayectoria y momentos personales. Desde años antes, muchos de ellos comenzarían a contar sus propias historias con respecto a su relación con el actor. Tal fue el caso de la presentadora de radio y comediante estadounidense Michelle Mahon, quien semanas después de la despedida del actor en el 2009, confesaría que éste la había acosado íntimamente cuando ésta trabajó como maquilladora para Disney. Mahon aseguraría que el actor, aunque siempre profesó respeto por su esposa, se le insinuaba, hasta el día en que la forzó a regresarle un beso. La presentadora señaló que denunció el acoso, pero en lugar de lograr algo a su favor fue despedida y por esto nunca más mencionó el incidente hasta la partida física de Swayze. Dicho esto, Mahoney sería juzgada y sus declaraciones fueron consideradas mayormente como un invento, pues nadie quería manchar la imagen de un actor que durante años se mostró como un hombre simpático y respetuoso, aunque con sus propios problemas personales. Por otra parte, hay quienes afirman que Mahoney había sido pagada para ocultar un simple coqueteo, y tras el fallecimiento de Patrick, decidió revelarlo y contar su propia versión de los hechos, vendiéndola como una primicia para seguir ganando dinero. De cualquier forma, este no sería el único escándalo que trastocaría el legado del actor, pues años más tarde, específicamente en el 2016, un amigo de la familia, quien quiso mantenerse en el anonimato, revelaría que pese a todo el amor que Lisa Niemi profesaba y demostraba ante cámaras para con su esposo, ella también sería uno de los detonantes del alcoholismo con el que Patrick luchó durante años, asegurando que al igual que su madre durante su infancia, su esposa también lo llegó a violentar física y psicológicamente. Una confesión que, aunque impactaría a muchos, pasaría levemente desapercibida ante el silencio de Lisa, quien por su parte tendría sus propios problemas para entonces, cuando también saldría a la luz la existencia de un hijo ilegítimo de Patrick Swayze. Y es que aunque ella durante 34 años argumentó que el actor no tenía ningún hijo secreto, Jason Whiteley demostraría lo contrario, pues sometiéndose a una prueba de paternidad, este hombre comprobó que su madre, Bonnie Kay, quien antes de fallecer le reveló la identidad de su padre, no le había mentido. Él era el hijo del icónico actor de los 90, producto de una relación pasajera que su madre tuvo con Patrick a sus 20 años. No obstante, ante el rechazo de Lisa, este prefirió preservar su intimidad y no reclamar ni siquiera las propiedades del actor, las cuales pertenecían a un patrimonio valorado en más de $400 millones. Pues además, incluso antes de sufrir este rechazo e inevitablemente exposición a la prensa de Hollywood, Whiteley ya era conocido y valorado como un jugador de fútbol americano, ganándose su propio lugar en artículos de prensa deportiva al pasar por grandes equipos de la NFL y años más tarde adentrarse al mundo empresarial exitosamente, con la creación de una cadena inmobiliaria. De hecho, tras conocerse la noticia, muchos regresarían a aquel día en el que el actor fue despedido e hizo acto de presencia un misterioso hombre, quien para muchos sería Whiteley intentando formar parte del adiós de su padre, sin siquiera haber sido reconocido por este. Cierto o no, la realidad es que toda la vida privada de Swayze se convirtió en una historia paralela a sus éxitos después de su fallecimiento, mientras que en vida, a medida que su fama aumentaba, todo esto se encontraba oculto ante los ojos de miles de fanáticos e incluso de sus colegas. Es por esto por lo que vale la pena repasar muchos otros de los momentos que dejarían huella en su personalidad, después de vivir fuertes acontecimientos desde su infancia y posterior incursión al mundo del entretenimiento, sino que además marcarían tanto su éxito como sus adicciones, llevándolo a ese triste pero anunciado final que hasta la actualidad es recordado como una de las pérdidas más sentidas de la industria del cine y la televisión. Patrick Wayne Swayze nació un 18 de agosto de 1952 en Houston, Texas, hijo de Jesse Wayne y Patsy Swayze, esta última bailarina y profesora de baile, dueña de su propia academia, la Escuela de Danza Swayze, donde Patrick crecería desarrollándose como bailarín, algo que pese a que le gustaba, le traería problemas cuando se convirtió en la burla de sus compañeros de secundaria, quienes lo golpeaban constantemente, por lo que Patrick intentó refugiarse en los deportes, como las artes marciales, con las que aprendió a defenderse y en la gimnasia, la natación y el fútbol americano, para que dejaran de verlo como un niño débil. Pero esto hizo que desde muy joven sufriera su primera gran decepción cuando tuvo que alejarse de todos los deportes después de que se lesionara una de sus rodillas en un partido de fútbol. Ahora, más allá del colegio, en casa también sufría de maltrato de su propia madre, quien también lo golpeaba e insultaba para que éste perfeccionara sus pasos de baile. De hecho, en una ocasión le provocó una torcedura mientras forcejeaban y su padre tuvo que defenderlo.
incluso amenazando a Patsy con divorciarse si seguía maltratándolo. Por suerte para entonces ya contaba con el apoyo de Lisa Niemi, una estudiante de la Academia de Danza que más tarde se convertiría en su esposa y una reconocida directora y actriz, quien lo animaría a seguir sus estudios pese a los problemas familiares. Así consiguió una beca en gimnasia, pero terminaría abandonando la universidad cuando fue contratado como bailarín en el espectáculo Disney on Parade. Si bien esto lo animó a seguir formándose como bailarín, llegando a ocupar el puesto principal en la compañía de ballet Elliott Feld, la lesión de su rodilla comenzó a empeorar y tuvo que ser operado hasta en 4 ocasiones, a un punto en el que hasta consideraron amputarle la pierna después de que sufriera una infección en el torrente sanguíneo. Todo comenzó como un caso de absceso dental, pero una vez descubrieron la gravedad de la infección, los médicos tuvieron que tomar todas las medidas necesarias para salvar su extremidad y durante más de 2 semanas, Patrick permaneció hospitalizado. Por suerte pudieron salvarla, pero le prohibirían retomar la danza profesional, pues aseguraban que su rodilla no soportaría tantos días de entrenamiento como a los que estaba acostumbrado. Aunque esto lo llevó a alejarse de la danza, convencido de que sus habilidades pertenecían al mundo del entretenimiento, incursionó en la actuación participando de obras de teatro en Broadway, protagonizando producciones como West Side Story y Grease, hasta que en 1979 tuvo su primera oportunidad en pantalla en la película para la televisión Skate Town, USA, a la que le seguirían papeles secundarios en series y películas pequeñas. Durante este tiempo, los ingresos por sus interpretaciones no superaban ni los $700 mensuales, por lo que tuvo que trabajar en diferentes puestos, como en una planta siderúrgica, en una tienda de productos marinos y hasta trabajó como carpintero. Sumado a esto, sufriría el fallecimiento de su padre en 1982, lo que lo hizo entrar en un periodo depresivo del que no saldría hasta un año más tarde, cuando el director Francis Ford Coppola lo eligió para el reparto del film Rebeldes, donde compartiría con actores como Matt Dillon, Rob Lowe y Tom Cruise. Tras esto comenzaría a destacar en proyectos como la película Más allá del valor y la serie Norte y Sur, así como también incluso pudo compartir las pantallas con su esposa Lisa en la película El Guerrero del Amanecer en 1986. Sin embargo, la consolidación de su carrera llegaría un año después cuando protagonizaría Dirty Dancing, film en el que no solo actuaría, sino que también demostraría su gran talento como bailarín y hasta como cantautor, interpretando para la película el tema She's Like the Wind, el cual se posicionaría en el número 2 durante semanas en la lista de sencillos de Estados Unidos, vendiendo miles de copias alrededor del mundo. Este papel lo hizo mundialmente conocido por la gran receptividad que tuvo la película, lo que lo llevaría a ser uno de los actores más cotizados para la época, no solo por directores como Steven Spielberg, quien lo convocó para uno de los capítulos de su serie Cuentos Asombrosos, sino que también grandes marcas de ropa, perfumes y accesorios también lo solicitaban. Pero parte de la fama vendría con la incomodidad de ser considerado un símbolo sexual o irresistible ante las cámaras, pues le ofendía que pese a su trabajo actoral y como bailarín, su popularidad recayera mucho en su físico, algo que su padre hubiese detestado, por lo que ese sentimiento de decepción lo llevó a caer en el alcohol. Sin poder superar todavía su pérdida, la fama solo empeoraría su depresión, hasta el punto en el que tras practicar el budismo, incursionar en la cienciología y meditar, sin encontrar una respuesta a lo que sentía, pensó en atentar contra su bienestar mientras andaba en moto. Increíblemente, en público nada de esto era notorio, pues de hecho en 1990 volvería a ser portada de otro hito taquillero de alcance mundial, Gosh, una película que junto a Demi Moore y Whoopi Goldberg, el cual se convertiría en un clásico del cine romántico. Otro papel en el que más allá del éxito, lamentablemente su físico continuaba dando de qué hablar, más que su propia actuación, por lo que el alcohol nunca dejó de estar en su vida para entonces, teniendo que ingresar en una clínica de rehabilitación en 1993. Ahora, aunque este fue su mejor intento de salir del alcoholismo, a menos de un año en 1994 su hermana Vicky se quitaría la vida. Una nueva tragedia familiar que más allá del alcohol, lo regresaría a aquel estado depresivo del que apenas había logrado salir desde la partida de su papá. A pesar de que buscó refugio en el trabajo, protagonizó incluso comedias como A Wong Fu, Gracias por todo, Julie Newmar. En 1998, cuando filmaba Cartas de un asesino, sufriría una caída de un caballo y se rompería las 2 piernas, teniendo que someterse a 12 intervenciones quirúrgicas para evitar quedar paralizado. Una vez más logró esquivar el peor de los escenarios, pero el largo proceso de recuperación lo regresaría a sus viejos hábitos, y aunque pudo retomar su carrera en el 2000,
logrando actuaciones estelares en filmes como Donnie Darko, aunque justo después de esto, su vida volvería a estar en peligro cuando piloteaba una avioneta en la que llevaba de pasajeros a 2 perros, algo que solía hacer en su tiempo libre. Pero ese día, viajando de Los Ángeles a Nuevo México, tuvo que aterrizar de emergencia después de chocar con una farola. Algunos testigos aseguraron haber visto botellas de vino y latas de cerveza en la cabina una vez que aterrizó. Y si bien nunca se le culpó al actor de alguna imprudencia, esto afectaría su reputación. Desde entonces, los rumores con respecto a su adicción al alcohol comenzaron a rondar los sets de grabación, y hasta se mencionó que ya había incursionado en las sustancias ilícitas, por lo que varios estudios y directores lo vetaron silenciosamente, ya que no confiaban en su capacidad de actuar o estar disponible para los rodajes. Es por esto por lo que volvería a la pantalla con One Last Dance, una producción propia que hizo junto a su esposa, participando ambos frente a la cámara. Dicho esto, para entonces Patrick ya había ingresado a varias clínicas de desintoxicación, pero su adicción permanecía. Y precisamente Lisa, su esposa, era la principal afectada del cambio en su actitud, pues en sus propias palabras, él se convertiría en otra persona, lo que obligó a Lisa a escapar de casa y darle un ultimátum para que dejara la bebida de forma definitiva. En caso contrario, terminarían divorciándose. Solo así el actor logró con éxito culminar un nuevo tratamiento, y desde el 2006 se mantuvo sobrio, lo que le permitió continuar con su reconocida carrera como si nunca hubiese enfrentado una adicción, pues de alguna forma toda esta tormenta se ocultó durante años detrás de su talento. Tristemente, esta nueva etapa en su vida sería muy corta, pues después que le detectaran ese agresivo cáncer de páncreas, todos sus proyectos serían cancelados, y pese a luchar contra este, sometiéndose a todo tipo de intervención y hasta negando la gravedad de su enfermedad, fallecería aquel 14 de septiembre de 2009, dejando desde ese día una trayectoria que, aunque parecía muy corta, dejaría un legado lleno de éxitos, siendo reconocido como uno de los actores más cotizados de los 80 y 90, pues su talento, pasión por el trabajo y su inigualable carisma no solo dejaría un vacío irreemplazable en la industria, sino que además lo convirtieron en un ícono para millones de personas en todo el mundo, quienes además se sorprenderían años más tarde con su increíble historia de superación, la cual también dejaría huella en su legado.